Hola tribu, ¿cómo estáis? Bueno, feliz 2025. Grabo este vídeo justo unas pocas horas después de la entrada del año aquí en España. Es 1 de enero del 2025 y por eso creo que es bueno que hagamos una pequeña reflexión sobre qué nos trae este año 2025, aparte de aquel larguísimo vídeo que hice sobre este año, y este mes concretamente, este mes de enero, que también de alguna manera nos anticipa muchas de las cosas que van a ir sucediendo durante el año. Daos cuenta que es un año, digamos, bisagra, porque ya Plutón entró en Acuario, ya nos muestra que están empezando a cambiar mucho las cosas, pero es que este Plutón entra en Acuario opuesto a Marte. Esta oposición Plutón-Marte va a durar prácticamente hasta mayo de este año y ya llevaba 2 meses en activo en el 2024. Es decir, que va a ser un año muy marcado por Marte y muy marcado por Aries, porque va a entrar Saturno y Neptuno. Sabéis que siempre que entran planetas lentos en un nuevo signo, hay un cambio brutal de modelo, de paradigma, sobre todo los planetas transpersonales, como Neptuno, que va a pasar 15 años en Aries, Plutón, que va a pasar 20 años en Acuario, Urano, que va a pasar 7 años en Géminis. Son planetas que realmente nos cambian la música, nos cambian los ritmos, nos cambian las certidumbres y vamos a vivir, acabamos de vivir ya el paso definitivo de Plutón a Acuario, pero este año va a estar muy marcado por Aries, va a estar muy marcado por Marte, por su regente. ¿Por qué? Marte, ya os lo he comentado, ya lleva 2 meses opuesto a Plutón. Vamos a ver a lo largo del vídeo cómo realmente está actuando con mucha fuerza, ¿no? Cuando entra retrógrado, todas las cosas que han sucedido, la caída del régimen en Siria, justo con la retrogradación de Marte, la muerte de este directivo de los fondos de healthcare, de sanidad en Estados Unidos, este tipo de cosas que están sucediendo, el atentado en Alemania. Vemos muchísimas cosas como muy violentas que están sucediendo, eso es Marte, ¿no? Y luego también, claro, no solamente Marte, sino el signo que rige Aries, que se va a estrenar recibiendo a Neptuno y a Saturno. Neptuno en marzo, Saturno creo que un poco más tarde, en abril o mayo, entran ya en Aries. Y esto nos trae una energía muy fuerte de ariana, es decir, de comienzo. Aries es un signo fresco, o un tanto, yo diría, infantil, en el sentido de que es una energía nueva que acaba de nacer, no en un sentido de juicio negativo, sino es esta energía un tanto ingenua, porque la energía de Aries acaba de llegar al mundo, no conoce el mundo, está abriéndose camino en el mundo, es la punta de lanza que se abre camino en el mundo, es lo nuevo, dejo detrás toda esta cantidad de historia, de condicionantes sociales, familiares, de inconscientes colectivos que ya me estaban ahogando, dejo ya detrás todo este mundo de estas formas que se estaban disolviendo para hacer algo nuevo. Pero claro, Aries no es un signo que tiene yo diría la experiencia vital, el pensamiento estratégico que tiene Capricornio, por ejemplo. Aries tiene la intuición de la acción. Y es una intuición sumamente valiosa y necesaria, pero no tiene esta capacidad de retrospectiva, de planificación, de estrategia que tiene, por ejemplo, Capricornio, o esta inmensa experiencia acumulada que puede tener Piscis, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser un año de comienzos, va a ser un año en que demos comienzo a muchas cosas, aunque, claro, todo hay que ponerlo un poco en suspenso. ¿Por qué? Porque la entrada definitiva de Saturno y Neptuno a Aries no tendrá lugar hasta el 2026, pero este año ya nos va a ir mostrando el color de la cosa, nos va a ir diciendo por aquí van a ir las cosas, ¿no? Y claro, todo esto, Saturno y Neptuno pasando de Piscis a Aries, Urano
pasando de Tauro a Géminis en este mes de julio, por primera vez, aunque luego de nuevo también retrograda y tal. Por eso este año 2025 es un año en que no hay que quedarse diciendo, bueno, esto es lo que va a ser, esto ya es lo definitivo. No, porque pasará igual que con Plutón. Plutón no dijo su última palabra y su último gran puñetazo en la mesa hasta primeros de noviembre, coincidiendo con las elecciones americanas. Además, ahí fue el último gran puñetazo en la mesa de Plutón, que dijo, bueno, ahora ya libero todos los demonios, todos los monstruos, todos los dragones del mundo capricorniano, de las instituciones, del poder, de los políticos, de las grandes empresas, de los oligarcas, de las élites y todo esto. Y vemos la potencia que tuvo este último gran puñetazo de Plutón en Capricornio, que de hecho viviremos sus consecuencias durante muchos años todavía, ¿no? Entonces, por eso os digo, no hay que adelantar acontecimientos, porque Neptuno y Saturno todavía tienen muchísimas cosas que decir en Piscis y Urano muchísimas cosas que decir en Tauro, pero este año nos van a mostrar un poco de lo que van a ir haciendo cuando ya estén definitivamente en Aries, Neptuno y Saturno, y en Géminis, Urano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, daros cuenta, alguien me preguntaba, lo tengo aquí apuntado, ¿qué sucedió el tsunami famoso de Tailandia hace 20 años, que de alguna manera se ha recordado en los medios, ¿no? Y es interesante, porque este tsunami realmente lo que fue un evento de entrada, lo que se llaman los eventos de entrada, que es cuando un planeta lento cambia de signo, y ahí ves la enorme potencia de eso, de un planeta lento cambiando de signo. En aquella ocasión fue la entrada de Urano en Piscis, claro, maremoto, tsunami, etcétera, etcétera, Piscis, los océanos, ¿no? La entrada de Urano en Piscis, y además ese día en concreto, Marte estaba entrando en Sagitario y haciendo una cuadratura con Urano entrando en Piscis. Y Sagitario también, sabéis que está relacionado con los viajes, con el turismo, pues son muchas de las víctimas eran turistas que estaban en esas playas de Tailandia, ¿no? O sea que fue un evento de entrada, pero esto es interesante que lo retengamos, porque claro, vamos a tener eventos de entrada de Neptuno y Saturno, pero sobre todo de Neptuno en Aries, luego veremos algunos eventos de entrada que pueden suceder con Neptuno entrando en Aries, y eventos de entrada de Urano en Géminis, que van a suceder probablemente este año y el año que viene, 2026, cuando ya entren definitivamente, ¿no? Bien, también me habéis preguntado muchos, bueno, qué pasó con el accidente de Corea, este avión que se estrella al aterrizar. Bueno, daos cuenta de una cosa muy, muy interesante. Hay que tener siempre en cuenta los tránsitos de la Luna y Marte. Son planetas muy rápidos, pero cuando entran en configuraciones muy tensas, actúan de disparadores, de catalizadores, pues de accidentes, de catástrofes, de guerras, este tipo de cosas. Y justo el día, en el momento de aquel desgraciado accidente del avión de Corea del Sur, que sucedía, la Luna estaba transitando en ese momento sobre Mercurio en Sagitario, de nuevo Sagitario, que rige los viajes, el turismo, todo esto, opuesto a Júpiter en Géminis, Júpiter de nuevo lo mismo, Géminis los desplazamientos cortos, y ambos en cuadratura con Saturno en Piscis, ¿no? ¿Os dais cuenta? Es decir, la Luna y Marte están siempre muy implicados, o el uno o el otro, o los dos, sus tránsitos, en disparar configuraciones ya muy tensas de T cuadradas, de grandes cruces, de cuadraturas, sobre todo, como hemos visto en el tsunami, la configuración, yo diría, más tensa, más propicia para desencadenar accidentes y catástrofes es Urano-Marte. Esto es bien conocido, como cuando entra Marte en cuadratura con Urano. Hace 20 años pues sucede el famoso tsunami. Mucha gente me ha escrito, como titulé mi vídeo sobre el 2025, el año del tsunami, no han entendido que es una metáfora y me dicen cuándo y dónde va a suceder. Bueno, ya me gustaría saberlo a mí, o si va a suceder realmente. Es una metáfora. Pero bueno, cuidado con las metáforas, porque a veces se convierten en realidad. De hecho, en Perú hemos visto esta semana
pasada informaciones sobre olas gigantescas, puertos destrozados, etcétera, etcétera, en el Pacífico. O sea que no es un tsunami, pero vemos que es, que es el océano poniéndose de muy mal humor. Vemos también este famoso iceberg que estaba ya de alguna manera suelto, pero se había quedado bloqueado en una zona muy concreta del Atlántico Sur, como ahora se ha desbloqueado y ya navega libremente hacia el norte, ¿no? Y no es un iceberg cualquiera, tiene un área equivalente a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. O sea que es bien grande, es muy grande, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir viendo muchas cosas de estas, ¿no? Además, claro, un iceberg representa mucho a Neptuno y Saturno, porque es sólido, es duro, Saturno, pero está hecho de agua, tiene dimensiones oceánicas, va a ir derivando por el océano, que es Neptuno y que es Piscis. Es decir, que no me extrañaría que este iceberg u otros que vayan produciéndose durante este año y el año que viene tengan una historia bastante, yo diría, dramática de algún modo, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, que a nivel colectivo estos primeros meses, sobre todo hasta mayo, van a estar muy dominados por este Marte en oposición a Plutón. Estos días todavía, de hecho el día 3, ahora os hablaré con más detalle, ¿no? El día 3 ya forma la oposición exacta con Plutón, entonces van a estar muy marcados por este Marte opuesto a Plutón, y además este Marte va a ser poderosísimo porque va a entrar en Cáncer y va a formar un trígono a Neptuno también, ¿no? Entonces vamos a tener este Marte muy, muy, muy activo, activando el pequeño gran trígono, en trígono con Neptuno, en oposición a Plutón, en sextil con Urano, es decir, activando el pequeño gran trígono, y luego, claro, como vamos a ver en esta lunación, por ejemplo, ¿no? Ahí siendo activado por la Luna, etcétera, etcétera. Es decir, que hasta mayo, perdón, vamos a ver muy activo este Marte, o sea, todo lo que Marte significa: agresión, guerra, escaramuzas, ataques, violencia, todo este tipo de cosas que se va a declinar desde Cáncer, desde Leo y desde Cáncer, y luego de vuelta a Leo, ¿no? Entonces, daos cuenta también, es muy interesante cómo Neptuno y Saturno ya a partir de marzo, o sea, dentro de unas pocas semanas, ya están técnicamente en conjunción. Y van a estar en conjunción hasta prácticamente marzo del año que viene, es decir, un año, 12 meses. Y van a estar en conjunción muy estrecha, muy estrecha. De hecho, fijaros que sobre marzo van a entrar en conjunción en Piscis, en los últimos grados de Piscis, pero ya en julio Neptuno abandona temporalmente Piscis en marzo, Saturno en mayo, y ya entran en conjunción en Aries. Y de hecho en julio van a estar en una conjunción prácticamente perfecta. Van a estar a 13 minutos de grado de separación, es decir, nada. Teóricamente no es la conjunción perfecta, pero 13 minutos de grado no es nada. Es decir, que ahí vamos a empezar a ver ya con muchísima fuerza, el mes de mayo, junio, julio, agosto, con una enorme fuerza la potencia de esta conjunción Neptuno, sobre todo, que va a ir formando muchos aspectos, va a ir formando aspectos con Marte, más tarde aspectos con Júpiter, etc. Entonces vemos, por ejemplo, es muy interesante, ¿no?, ver cómo a nivel mundial Neptuno en Piscis, muchas veces Neptuno en Piscis es el elefante en la habitación, es la cosa enorme que no queremos ver, pero que está ahí, ¿no? Y claro, Neptuno es lo que no se ve o lo que no queremos ver, de algún modo, lo que llamamos fantasmagórico, místico, mágico, etc.
son los seres de otros mundos o de otro mundo, todo esto, ¿no? Los fantasmas, pero esto me trae a la memoria el hecho de que en la guerra con Ucrania, con Rusia y diría yo, las tensiones entre Rusia y los países de la OTAN, cómo ha habido dos sucesos muy interesantes últimamente y los dos en el océano, los dos implicando barcos y los dos implicando barcos fantasma. Uno de ellos es el famoso petrolero que los finlandeses, las patrulleras finlandesas han arrestado y han detenido de algún modo porque resultó ser un increíble barco espía cargado de material de espionaje y que por lo visto iba arrastrando su ancla rompiendo las fibras de comunicaciones en el mar Báltico, ¿no? Y luego este otro carguero enorme que por lo visto es el mayor carguero que tiene Rusia, que teóricamente era civil, pero que estaba trabajando para el ejército, como sufre varias explosiones y se hunde frente a las costas entre España y Argelia. Y todo esto, claro, por supuesto, es muy sospechoso, ¿no? Que un carguero sufra 3 explosiones y se venga a pique en cuestión de muy pocas horas, ¿no? Es decir, ¿qué estamos viendo realmente? Estamos viendo una guerra fantasma con unos navíos, una flota fantasma. Es típico de Neptuno en Piscis, ¿no? Claro, ¿qué sucederá cuando Neptuno y Saturno que además que va a dar forma a todo esto? Y yo pienso que ya es muy revelador que empecemos a ver todos estos barcos rusos ya como parte de una flota fantasma, es decir, el momento que los ves ya dejan de ser fantasmas, el elefante en la habitación empieza a ser claramente visible, ¿no? Entonces, claro, cuando pase de Neptuno y Saturno de Piscis a Aries, ahí probablemente esta guerra subrepticia, esta guerra fantasma que se está librando ahora, que es una guerra con todas las de la ley, pase a ser ya una guerra mucho más explícita, porque claro, Aries explicita las cosas. Aries es el que te suelta las verdades del barquero así, te dice esto es así y ya está, y punto, ¿no? Aries no tiene filtros en ese sentido. O sea que ahí vamos a pasar de guerras fantasmas a guerras ya, yo diría, mucho más abiertas, ¿no? También es interesante, hablando de Neptuno, me estoy enrollando y estoy yendo por caminos por los que no pensaba ir, pero os lo cuento ya que estoy hablando de Neptuno y que Neptuno me ha arrastrado a mí también. Yo tenía mi plan saturnal, pero Neptuno me arrastra por donde quiere y me parece bien. Fijaros también que hay algo muy interesante, que es que en los pasados tránsitos de Neptuno por Piscis, esperar a ver si lo encuentro, aquí lo tengo, ¿no? Sí. El tránsito anterior, aquí lo tengo exactamente, el tránsito anterior coincide con lo que se llama la Segunda Guerra del Opio, que tiene lugar entre 1856 a 1860. Justo con Neptuno en Piscis, fue el anterior tránsito de Neptuno en Piscis. Y claro, esto imagino no tenéis ni idea de lo que fue la Segunda Guerra del Opio, pero es muy interesante porque estamos viviendo, de alguna manera, la respuesta, la justicia poética de aquella guerra. Aquella guerra la llevan a cabo Inglaterra, Francia y de algún modo también Portugal, que eran las potencias coloniales que tenían intereses en China, sobre todo Inglaterra, porque Inglaterra producía enormes cantidades de opio en sus colonias en la India. Y no tenía salida, ellos no podían consumir todo ese opio, aparte estaba prohibido, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacían? Los ingleses fueron los primeros, la corona inglesa, aparte de traficar con esclavos, su fortuna la constituye con el tráfico de drogas, históricamente con el tráfico del opio, ¿no? Entonces ellos tratan de introducir ese opio, lo hacen en China. ¿Por qué? Porque hay una enorme población en China y hay ya una tradición que era todavía muy restringida, pero que debido al enorme aflujo de opio que llevan los ingleses,
se convierte realmente en un problema nacional. Realmente capas enteras de la población se vuelven adictos al opio y, claro, las autoridades chinas se resisten a eso, se niegan. Hay una primera guerra, luego una segunda guerra, que es la definitiva, que es cuando se imponen unos tratados vergonzantes a China, que de hecho se llaman los tratados desiguales, porque eran vergonzantes para China. China pierde una superficie enorme, creo que mayor que la superficie de Colombia, para haceros una idea, en el norte, que gana Rusia, se la arrebata Rusia, y al mismo tiempo China es derrotada por los británicos y los franceses y tiene que abrir sus puertos ya totalmente al opio británico, inglés, que de alguna manera acaba envenenando a la población china. Fue un problema gravísimo para ellos, ¿no? Y como vemos ahora, es muy interesante ver cómo la historia va administrando justicia poética, porque ahora China nos está devolviendo el opio en forma de TikTok, forma de la droga, una de las mayores, digamos, drogas de la actualidad, sobre todo entre la juventud, pues es el TikTok, ¿no? Y es algo que no digo yo, es algo que cualquiera que está en contacto con él sabe perfectamente, que su algoritmo es altísimamente adictivo y que su contenido es, yo diría, es devastador, ¿no? A nivel de la capacidad cognitiva y de discriminación de las personas que usan este tipo de sustancia audiovisual, ¿no? Entonces, os quería recordar esto, ¿no? Como hay karma, de algún modo, ¿no? Hay un karma que ahora mismo, claro, China, porque TikTok, lo sabéis todos, es un producto chino, ¿no? Es una cosa china, ¿no? Y ahora pues están discutiendo si lo prohíben en Estados Unidos o no. Lo que pasa es que, claro, lógicamente todos los productores de fake news, de bulos y tal, están en contra de prohibirlo porque TikTok es un enorme difusor de noticias falsas, ¿no? Bien, entonces esto para hablaros un poco de lo que se nos viene con este Neptuno en Piscis y cómo vamos a, de algún modo, sufrir enormemente también nosotros los efectos de lo que se le hizo a China hace 150 años, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, en general este año 2025 nos va a ir preparando para un cambio brutal de paradigma, nos va a ir diciendo, mira, tienes que tirar todos tus esquemas mentales del pasado, tienes que ir pensando en tirarlos. ¿Por qué? Porque nos vamos moviendo hacia el aire, vamos dejando la tierra y el agua, la tierra que es muy separativa, que es muy de fragmentar, y el agua que es muy emocional. Entonces, si os dais cuenta, hoy en día todavía yo diría que la ideología dominante a nivel mundial es la ausencia de pensamiento, la ausencia de discernimiento, de reflexión, de objetividad, porque pues, el agua no es objetiva, es subjetiva, y es la tierra que es el sepárame, es el tú, el yo contra ti, esto tuyo, esto mío, tú extranjero, yo nacional, esto es la tierra, ¿no? Yo arriba, tú abajo. El aire, en cambio, estamos moviéndonos hacia un paradigma mucho más social, que es el aire. El aire, en cambio, nos dice, no, para un poco, vamos a pensar, vamos a reflexionar. Y entonces, este va a ser el gran cambio de los próximos años, que nos vamos a poner a pensar. Nos vamos a poner a pensar. Y daos cuenta que ya estos eventos de entrada de Plutón en Acuario, lo hemos visto, ¿no? La muerte de este directivo de las empresas que se dedican a la sanidad en Estados Unidos, este atentado de un ciudadano de Arabia Saudita en Alemania, todo este tipo de cosas nos habla mucho ya de Plutón en Acuario, porque independientemente de los hechos más o menos trágicos, dramáticos, estos hechos, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen pensar, nos ponen a pensar. La muerte de este directivo en Estados Unidos, de repente les ha puesto a pensar a todo el mundo. Es decir, bueno,
¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué en otros países con mucho menor gasto en sanidad tienen una sanidad muchísimo mejor? ¿Que nos estarán robando? Entonces esto nos pone a pensar, y eso está muy bien, porque pensar es siempre bueno a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? También daos cuenta de una cosa muy interesante, estos dos hechos, ¿no? La muerte de este directivo baleado por Luigi Mangione, y el ciudadano saudí que embiste con su coche y mata y hiere a muchísima gente. Los dos tienen en común algo, y es el hecho de que ambos son personajes inclasificables. Ambos pillaron completamente por sorpresa al sistema. Luigi Mangione era un chaval brillante, que había estudiado informática, que venía de una familia, digamos, más o menos pudiente. Es decir, que es un chaval que en la jerga española de España le llamaríamos un pijo potencial. Guapito, con una buena formación, de buena familia, pues bueno, alguien que iba a hacer carrera socialmente, un pijo. Y sin embargo, este chaval, que podía haber sido un pijo y haber vivido una vida sin mayores problemas, pues decide enarbolar el estandarte de causas casi perdidas, ¿no? Entonces, es decir, que él pilla a contrapié, con el paso cambiado, todo el mundo. La gente dice, pero ¿cómo este chaval, que ni siquiera era víctima de estas empresas depredadoras, ¿no? Y con el saudí, lo mismo. Él hace esto teóricamente porque es anti-islamista, ¿no? Es decir, esto es muy, muy de Acuario. Acuario nos pilla siempre con el paso cambiado. Acuario va a actuar, Plutón en Acuario va a actuar a través de personajes inclasificables, ¿no? Personajes que no siguen el guión que se les había escrito, que hacen algo totalmente fuera de ese guión saturnal que se les había adjudicado, ¿no? Esto es muy interesante, porque esto ya nos dice que lo que vamos a ver durante estos 20 años es mucha gente actuando, sobre todo con esta oposición Plutón-Marte, y atentos a lo que viene a los próximos meses, que va a estar súper activada, mucha gente actuando fuera de guión, y actuando, claro, Marte, opuesto a Plutón, de forma violenta, ¿de acuerdo? Luego también hay una cosa que me interpela mucho de este Luigi Mangione, ¿no? Fijaros que el personaje mitológico que de alguna manera simboliza a Acuario, que es el aguador. Normalmente veis que Acuario es una figura de un muchacho que está vertiendo agua, pero realmente el personaje original es Ganímedes. Que era el copero de los dioses, era el que servía las copas de los dioses, que era una adquisición más de Zeus, de Júpiter. Era el amante, o uno de los amantes. Júpiter, como sabéis, hacía pelo y lana, tenía amantes masculinos y femeninos. Y entonces este era un amante, un chico que era amante de Júpiter y que de alguna manera le otorga la inmortalidad y la hace su amante y le lleva al Olimpo a servirles el vino, las copas y tal. Y es muy interesante, ¿no? Porque, claro, aquí esta figura del copero, tenemos a un chico joven, bien parecido, y de alguna manera sirve el vino a los dioses, la ambrosía, el néctar de los dioses, es decir, aquello que alimenta a los dioses, que les hace ser
inmortales, ¿no? Os dais cuenta un poco de este elemento tan potente, tan mágico, ¿no? de Ganímedes, ¿no? Del mito. Entonces vemos un poco cómo, para mí, el personaje de Luigi Mangione, cuando lo vi físicamente, dije, es un Ganímedes, claramente, ¿no? Incluso con el buzo este rojo, encadenado y tal, tiene una enorme clase, tiene un enorme atractivo. De algún modo, es un desfile de Armani, cada vez que sale, ¿no? Este hombre por ahí, ¿no? Y es muy interesante el paralelo de Luigi Mangione con el Ganímedes mitológico, y ya veis cómo la astrología de algún modo nos deja siempre, nos abre muchísimas puertas, ¿no? para entender lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, y al mismo tiempo esta oposición Leo, Marte en Leo, Sol, Plutón, perdón, en Acuario, pues vemos también esta tensión muy fuerte que está sucediendo entre la luz interior, la voluntad interior, que no reconoce ninguna autoridad externa, y de algún modo también, y Acuario, que es la descentralización de esta luz, ¿no? Fijaros que hay un personaje muy importante que es Carl Jung, el famoso psicoanalista y psicólogo de lo transpersonal, que Jung representa muy bien este contraste, esta tensión creativa Leo-Acuario, porque él tenía Sol Urano en Leo y el ascendente en Acuario. Y él comenta, ¿no? Muchas veces, dice, de la misma manera que en una galaxia podemos un poco asimilarlo a Acuario, ¿no? Cada estrella es diferente, cada estrella es única. En una galaxia no se compone de millones de estrellas todas iguales. Cada estrella es completamente diferente de la de al lado, ¿no? Y de algún modo, y Jung nos dice, y esta es el secreto de la belleza y de la funcionalidad de la galaxia, que sus estrellas, es decir, los soles independientes, Leo, son diferentes, son únicas y brillan, y de hecho cada sol es un microcosmos. Cada sol es un microcosmos, cada sol de algún modo representa también a toda la galaxia, ¿no? Entonces esta es de algún modo, porque vamos a vivir estos meses muy fuertemente esta tensión Acuario-Leo, pero que es una tensión que es muy creativa, muy productiva, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Bueno, y luego también, por supuesto, vamos a ir viendo la pérdida de figuras centrales todos estos años, y sobre todo ahora con Marte opuesto a Plutón, lo vemos a todos los niveles, ¿no? La caída de las figuras centrales, de las potencias centrales. Aquí en Europa lo estamos viendo, ¿no? Con la caída de Alemania, de Francia, y el resurgimiento de la periferia. A nivel monetario, los próximos años va a tardar, pero vamos a ver la caída de esta posición dominante del dólar, por ejemplo, que es también una figura muy leonina, todo gira en torno al dólar. Probablemente China maniobre en los próximos años para, de alguna manera, llegar a nuevos acuerdos en principio con los países BRICS, con Brasil, Rusia, China, etcétera, etcétera, Sudáfrica, pero no me extrañaría nada, pero nada en absoluto, que la Unión Europea acabe también en la órbita china. Ya se están viendo movimientos, por ejemplo, en España, ¿no? De alineamiento con la órbita china, ¿no? En el futuro. Es decir, que todas estas grandes figuras centrales digamos, solares, van a irse distribuyendo de una forma acuariana, ¿no? Bien, pero vamos a ver también estos días todavía, estos primeros días con la oposición Plutón Marte en
con Marte en Leo. Claro, Marte en Leo es muy dramático, es muy expresivo, el fuego es muy expresivo y sobre todo Leo es muy expresivo, ¿no? Entonces vamos a ver estos primeros días de enero movimientos sociales muy dramáticos, de algún modo muy teatrales, muy potentes, ¿no? Hasta que dentro de unos días ya entre Marte en Cáncer, os hablaré ahora, ¿no? Entonces, bien, únicamente ya para terminar todo este capítulo mundial que normalmente hago al final, pero que hoy Neptuno me ha llevado a hacerlo al principio. También recordaros un poco el paralelo tan fuerte, os he comentado muchas veces, las similaridades que hay entre los cielos que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir hasta mayo de este año, con los que presidieron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Os acordáis que os comentaba que al inicio de la Segunda Guerra Mundial se daba también un pequeño gran trígono entre los tres transpersonales? La única diferencia es que allí era Plutón el planeta central y ahora es Neptuno el planeta central. Es decir, el planeta que se va a expresar con la energía de los demás, que va a liderar el cambio de algún modo, pero que la Segunda Guerra Mundial comienza con una oposición Marte-Plutón, como la que estamos viviendo, y vamos a vivir los próximos meses, en los mismos signos, solo que cambiados. Marte estaba en Acuario, Plutón estaba en Leo. Entonces, esto es interesante ver que hay esta enorme similaridad de configuraciones, ¿no? Por supuesto, como os dije en el vídeo 2025, esto no significa que vaya a haber una tercera guerra mundial, que sea el fin del mundo. Probablemente todo esto se juegue de otra manera, sobre todo estando Neptuno liderando todo esto. Probablemente sea de una forma más sutil, si queréis, todo esto, ¿no? Pero también hay muchas cosas que me recuerdan mucho al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un líder alemán, un líder italiano, el eje Hitler-Mussolini, y ahora tenemos el eje Trump, de origen alemán, Milei, de origen italiano, que es un poco el eje se ha desplazado de Europa hacia América. Os lo regalo, no tengo ningún problema por tener el eje en América. Entonces, y además es curioso como Hitler, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, ya proclama su interés en anexionarse los países limítrofes, Checoslovaquia, Polonia, etcétera, etcétera, con la excusa de necesito este espacio para que mi pueblo viva. Es la palabra alemana Lebensraum, que es el espacio vital. Los alemanes de aquel momento, los nazis, dicen, no, es que tenemos que invadirles porque necesitamos espacio vital. Y curiosamente Trump utiliza el mismo símil, ¿no? Necesitamos a Canadá, necesitamos a Groenlandia, necesitamos Panamá, vamos a bombardear a México porque los narcos no nos gustan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de algún modo vemos cómo las dinámicas son muy parecidas a los del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y además también en Estados Unidos tiene un paralelo muy grande con la Francia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no se produce porque unos señores revolucionarios se ponen de acuerdo en tomar la Bastilla y todo esto. No, hay un trasfondo económico fortísimo. Se produce porque hay unas diferencias sociales brutales, un estado de hambruna, de hacinamiento de la inmensa mayoría de la población, que paga impuestos altísimos para mantener el ejército francés en aquel momento, y la nobleza y el clero y la realeza, que no pagaban impuestos y que era menos del 1% de la población de Francia en aquel momento. Si os dais cuenta, la situación con Estados Unidos es o va a ser muy similar, con un nuevo gobierno que va a bajar los impuestos ya totalmente a las grandes empresas y a las oligarquías, y que va a desposeer de ya los pocos derechos y digamos, libertades que le queda al pueblo, de manera que está generando una situación muy similar en ambos países, en los Estados Unidos, la actualidad, con la Francia del finales del siglo XVIII, ¿no? Bien, y luego daros cuenta también, volviendo a hablar de
de Plutón en Acuario, ¿no? Plutón en Acuario, cuando pasa por en torno al siglo XVII, coincide con la separación de la Iglesia anglicana de Inglaterra, que se separa de la Iglesia de Roma y de algún modo crea un estado, una revolución religiosa. El rey se convierte en el papa local, ¿no? Pero aquello no sucedió, no fue una revuelta palaciega, porque había una importante parte de la población en Inglaterra y en Escocia, todavía la hay en Escocia, que era católica, y ruedan muchísimas cabezas. Fue un cambio muy, muy sangriento, ruedan cientos de cabezas para llevar a cabo aquella reforma protestante anglicana en Inglaterra, ¿no? Y luego la segunda vez, en nuestro, digamos, dominio histórico, la Revolución Francesa, pues no os tengo que hacer un dibujo, vuelven a rodar muchísimas cabezas. Es decir, Plutón en Acuario, y sobre todo cada vez que forma aspectos con Marte, como los que estamos viendo ahora, y que vamos a vivir de forma prácticamente continua durante los próximos 20 años, pues es un momento en que la gente tiende a perder la cabeza, porque, bueno, Marte rige la cabeza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, estos 20 años que tenemos por delante, va a haber muchas crisis muy violentas, va a haber crisis revolucionarias, pero la gente va a perder la cabeza, no va a ser, en general, una revolución de terciopelo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora al lío, que os voy a hablar ya de aspectos concretos. Llevo 41 minutos divagando sobre astrología mundial, pero creo que es interesante, sobre todo en el primer vídeo del año, irnos centrando en lo que este año nos va a traer, ¿no? Bueno, lo primero que vemos es que Saturno hizo ya la cuadratura perfecta con Júpiter, creo que en torno al día de Nochebuena, Navidad. Y es muy interesante porque aquí es Saturno el que lleva la voz cantante. ¿Por qué? Porque Júpiter está retrógrado y Saturno está directo. Y cuando suceden este tipo de aspectos, el planeta que está directo es el que lleva la voz cantante. Y aquí, pues, ¿qué tenemos? De algún modo, os dais cuenta que ahora mismo lo que prima no es la motivación, no es la visión. Oh, vamos a hacer esto, estoy muy motivado con un nuevo proyecto, una nueva visión que he tenido. No. La visión ya sucedió. Ahora lo que viene es la disciplina, la visión a largo plazo. Es decir, que ahora mismo estos meses, estas semanas, sobre todo hasta que cuando entre Júpiter directo la visión va a empezar de algún modo a manifestarse, la motivación va a manifestarse más. Pero esto ya va a ser en febrero, ¿no? Pero de momento lo que prima es la disciplina. Planifícate, haz tu hoja de ruta, etcétera, etcétera. Sé serio, mira a ver dentro de qué límites puedes mover tu motivación, tu visión. Bien, y este 3 de enero entra Venus en Piscis, ¿no? Cualquier planeta en Piscis podemos decir que alcanza el límite de su expresión, que es, de algún modo, el no tener límites en su expresión. Alcanza su expresión más total, más completa, más polimórfica, más metamórfica, más rica. Entonces, más sutil, más, si queréis, más mágica, ¿no? Entonces, Venus en Piscis es una energía increíblemente compleja, refinada, es el amor que incluye aquello que nunca hubiéramos amado en otras condiciones, que incluye a las víctimas, incluye a los miserables, a gente que vive en la miseria de uno u otro tipo en este mundo. Es una Venus increíblemente hipersensitiva, sensitiva hasta lo patológico muchas veces, compasiva, y que afortunadamente esta Venus en Piscis con Saturno, con Neptuno,
va a contribuir a equilibrar un poco esa tensión tan seca, tan dura, tan fija entre Marte y Plutón, que va a estar tan fuerte, lo veremos con la lunación también, ¿no? Entonces va a contribuir un poco a diluir esta tensión tan, wow, tan visceral, ¿no? Plutón-Marte, ¿no? Y daos cuenta que a partir del 11, 12, 13 ya esta Venus va a estar conjunta con Saturno, ¿no? Y esto es muy interesante porque Venus conjunto con Saturno es de algún modo poner límites a las relaciones, pero bueno, también formalizar relaciones. Cuando uno formaliza una relación, le está poniendo límites, ¿no? De hecho, muchas veces los compromisos relacionales, la firma de contratos de asociación, matrimonios, suceden con aspectos Venus-Saturno, porque es una manera de decir, de oficializar, sistematizar una relación, ¿no? Pero también, claro, Venus en Piscis es el amor a todo lo que se ha perdido, a todo lo que ya desapareció. De algún modo volvemos a entrar en contacto con el alma de lo que desapareció. Y hay un momento de nostalgia, tiene un toque muy fuerte de nostalgia, de la mujer que amé, el hombre que amé, que de alguna manera vuelve su fantasma, no vuelven en realidad, pero nosotros de alguna manera revivimos el fantasma de estas relaciones, ¿no? Es decir, es un momento de casi que de hacer una ouija afectiva y emocional, ¿no? De volver a, y relacional, quería decir, de volver a entablar contacto con los que se fueron por una razón u otra de nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, Piscis es el fin, el signo del fin de todas las cosas. Y es donde es el signo un poco del poltergeist, donde todos los muertos vuelven a la vida. Es la resurrección. La resurrección es muy pisciana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, todos los que tengáis planetas en Piscis o Venus en aspectos con Neptuno o con Saturno también, ¿no? Vais a sentir muy fuertemente estos días, ¿no? de Venus, este mes de enero, ¿no? Con Venus en Piscis. Bien. Y el 6 de enero ya Marte, que lleva ya semanas retrogradando, entra en Cáncer y va a estar en Cáncer hasta mediados de abril. Va a seguir durante gran parte de este tiempo opuesto a Plutón, en trígono a Neptuno, una posición muy fuerte este Marte, porque va a estar formando oposición a Plutón, trígono a sextil a Urano, trígono a Neptuno, o sea que, aunque esté retrógrado, va a estar bien presente, pero va a cambiar de algún modo el tipo de expresión marciana, de la violencia, la agresión, que no va a ser ya de cara a todo el mundo, de forma dramática, casi que de una forma muy solar, muy de hago esto porque lo quiero hacer y lo muestro al mundo sin ningún problema. Ya la violencia de Cáncer es una violencia en lugares cerrados, en lugares que normalmente consideramos como seguros, que claro, dejan de ser seguros. ¿Por qué? Porque claro, Marte está actuando intramuros, ¿no? Dentro de la casa. Fijaros que en los anteriores tránsitos de Marte por Cáncer, en oposición a Plutón, vimos estos asesinatos, intentos de asesinato dentro de recintos cerrados, de casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver muchos conflictos relacionados con la familia, el hogar, el clan, la tribu, la etnia, la patria, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a vivir esta, digamos, dinámica, esta agresión marciana, ¿no? Entonces, bueno, y daos cuenta que también hasta más o menos el 8
de enero, Mercurio estará al final de Sagitario haciendo cuadratura a Neptuno, ¿no? Entonces aquí tenemos Mercurio en cuadratura a Neptuno, pues ahí tenemos un poco la distorsión en las informaciones, en los relatos, la desinformación, las exageraciones grotescas, muchas veces el dramatismo puramente fabricado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una cuadratura bien conocida, Mercurio, Neptuno va a dar, además con Mercurio en Sagitario, son los medios de comunicación y tal, vamos a ver historias fabricadas, grotescas, intentos de desinformación masiva y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, el 8 de enero ya entra Mercurio en Capricornio, porque se cuenta muchas veces, ¿no? Y hay algo de cierto, que Mercurio en Sagitario es un gran relator, un gran narrador, es un gran contador de historias, un gran constructor de relatos, lógicamente, pero muchas veces, claro, su compromiso con la realidad es más bien tenue. Muchas veces se dice, ¿para qué arruinar una bella historia con los hechos? ¿A quién importan los hechos? La gente lo que quiere es historias bellas que les iluminen, que les motiven, que les den, que les inspiren, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco cuidado con ese Mercurio en Sagitario, pues sobre todo en cuadratura con Neptuno, porque ahí pueden hacer cosas ya, digamos, de exageración grotesca muchas veces, ¿no? Pero ya el 8 entra en Capricornio y ya va a empezar a comportarse más normalmente, ¿no? Este Mercurio en Capricornio, más aburrido, más realista, más analítico, pero probablemente más pegado a los hechos, ¿no? O sea que a partir del 8 de enero podremos empezar ya quizás a fiarnos un poco más de las comunicaciones, ¿no? O de nuestra capacidad de comunicar. Y porque claro, con Mercurio en Capricornio la prioridad es relatar los hechos y hacer que los hechos de alguna manera se ajusten a las normas o explicar las normas, explicar las estructuras, ¿no? Bien, y el 13 de enero que tenemos la luna llena en Cáncer, ¿no? Y esta luna le da un título muy dramático, pues mi Venus, Mercurio en Leo, no puedo evitarlo, pero hay algo de cierto en esto que os comento, ¿no? De la distopía y el shock emocional, porque esta luna, os dais cuenta, es una luna en Cáncer, ¿eh? Aquí la tenéis, luna en Cáncer, sí, no, bien sensible, en conjunta con Marte, es decir, que va a sentir la herida de la sensibilidad, va a sentir un poco el corte, el cuchillo hiriendo la sensibilidad en Cáncer. Va a ser una sensibilidad que duela de algún modo, ¿no? Que sangre. Sobre todo porque lo tenemos ahí opuesta al Sol en Capricornio y que está ya entrando en conjunción con Plutón en Acuario y que está en trígono casi perfecto con Urano en Tauro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos trae esta luna llena? La luna llena es un momento de máxima iluminación, ¿eh? Entonces nos va a traer conciencia, nos va a traer cosas que afloran a la conciencia. Y algo que va a aflorar a la conciencia, pero claro, de una forma canceriana, es decir, de una canceriana con Marte en Cáncer, de una forma tormentosa, violenta, increíblemente cargada emocionalmente, muy complicada de manejar a nivel emocional. Entonces, de alguna manera, estas necesidades de una luna en Cáncer, de proximidad, de pertenencia, yo diría de comunicación emocional telepática, de no tener que hablar para sentir lo que siente el otro, toda esta enorme carga emocional canceriana se va a ver de algún modo muy afectada por este Marte, que pues, se va a sentir herida, y sobre todo
porque va a estar ahí enfrentada a Plutón y al Sol, un Sol en Capricornio que va a decir, bueno, pues esto es lo que hay, no te puedo ofrecer nada mejor. Y este Sol además que está entrando en conjunción con Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario, daos cuenta de que hace una labor, Plutón lo que hace es purgar al signo por el que pasa, ¿no? Pero claro, purga al signo también de su historia. Daos cuenta de que antes que Plutón transite por Acuario, ha estado transitando, primero transitó Urano, luego transitó Neptuno, y de esto no hace tanto, es la generación Z, nace con Neptuno en Acuario, con Urano en Acuario, la famosa generación Z. Y entonces esta generación, durante estos años, ¿qué se creó? Pues se crearon las utopías tecnológicas, los paraísos tecnológicos, lo que se crea ya a partir de finales de los 90 y hasta ahora prácticamente. Es decir, que toda esa, yo diría, todas estas utopías, todos estos paraísos tecnológicos que estamos viviendo hoy en forma de redes sociales, el YouTube, el Facebook, el TikTok, el Instagram, todo este tipo de cosas, que han creado estos paraísos, que han creado estas utopías. Plutón nos dice, esto es una mierda, os dais cuenta, estáis intoxicados, esto es una droga, os estáis drogando, ¿no? Entonces, claro, aquí nos vamos a dar cuenta, Plutón durante los próximos 20 años va a ir sacando toda esta basura, de estas utopías y estos paraísos tecnológicos, la inteligencia artificial, todo esto. Entonces, claro, va a haber esta hipersensibilidad canceriana, este sentimiento de abandono, también muy canceriano, frente a un mundo en que todo este mundo de las redes sociales, la inteligencia artificial y todo esto, no nos une de una forma canceriana, no nos permite comunicar de forma, yo diría, intuitiva, de forma telepática, de forma emocional. Es un mundo que separa, es un mundo que rompe, es un mundo que seca. Es un mundo que nos brinda un sucedáneo de comunicación y de contacto que nos deja vacíos. Es un mundo que nos vacía, que no nos llena, con este agua de la vida que Cáncer está esperando encontrar, y Cáncer que espera encontrar este agua primigenia, este agua materna de comunicación telepática, de compenetración, de pertenencia, etcétera, que se encuentra este mundo vacío, seco, donde la comunicación y el contacto son mentira, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto lo vamos a vivir un poco como un shock emocional frente a estas distopías que hemos ido creando, en las que vivimos ahora mismo. Por ejemplo, a lo mejor vosotros me veis a mí, me asimiléis con una figura paterna, pero yo no soy una figura paterna, yo no soy el padre de nadie, salvo de mis hijos, tal, ¿no? Pero veis como de alguna manera llenamos vacíos con lo que este mundo de las redes nos propone, ¿de acuerdo? Y entonces, y esto nos va a remover mucho, nos vamos a dar cuenta de que necesitábamos una figura materna o paterna o lo que sea, de verdad, que nos dé cariños, de verdad, que nos tome en sus brazos, de verdad, que adivine cómo estamos sin tenerle que decir nada y todo esto, ¿no? Entonces va a haber un shock emocional fuerte y yo creo que es bueno, tiene que haber un shock emocional, nuestras emociones tienen que empezar a moverse y decir, bueno, apaga el tablet, apaga el celular, apaga el laptop y contacta con la gente, frótate con la gente, ¿no? Yo el otro día estuve, es una anécdota personal, ¿no?, esperando a mi hijo a la salida de su colegio y era la hora del recreo, salían todos afuera y todos los jóvenes salían fuera y me sorprendió mucho de que
se formaban grupos, pero todos tenían el celular, el móvil en la mano, nadie se miraba a los ojos, no había nadie mirando a los ojos de nadie, nadie tocando a nadie. El celular ya había creado y esto no era una o dos personas, eran todos, eran absolutamente todos. No se había suprimido totalmente el contacto personal, ¿no? Y esto es un shock para mí. Para mí fue un shock, ¿no? No fue la primera vez que comprobé este tipo de cosas, pero ahí lo vi, he visto ya varias veces este tipo de masas que no comunican, nadie comunica entre ellos, ¿no? Bien, bueno, pues todo esto, con esta lunación, nos va a empezar a mover el piso y vamos a sufrir un shock, y yo creo que es bueno que suframos ese shock, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, no. Me queda... bueno, sí. El nodo norte. Muchachos, el nodo norte que entra en Piscis el 12. Y esto va a ser también muy sonado, porque ya el nodo norte se va a quedar un año y pico en Piscis, pero sobre todo estos próximos meses el nodo norte va a ir navegando entre Neptuno y Saturno. Y nos va a regalar varios eclipses, creo que unos en torno al 12 o 14 de marzo, no recuerdo bien, lo tengo en mi vídeo del año 2025, otro el día de mi cumpleaños, el 8 de septiembre. Es decir, que todo esto, y claro, el nodo norte de alguna manera representa a nivel personal el punto de entrada de experiencias evolutivas en nuestra carta natal, pero a nivel global representa exactamente lo mismo, el punto de entrada de experiencias evolutivas a nivel colectivo. Entonces, claro, si el nodo norte está transitando por Neptuno, por Saturno, va a estar uniéndoles, de alguna manera va a ir integrando a Saturno y a Neptuno en sus últimos grados, en sus últimos meses en Piscis, ¿no? Pues es decir, que lo neptuniano-saturniano va a manifestarse con una gran intensidad a nivel colectivo. Entonces, os digo, bueno, a nivel personal, mirad a ver si tenéis o los nodos, o el ascendente-descendente, o planetas, o el medio cielo, o el fondo del cielo, en torno a estos últimos grados de Piscis Virgo, porque os va a mover mucho el piso, es obvio. A nivel mundial, pues bueno, ya lo explicaré. De hecho, hablaré mucho de esto junto con Itziar en este seminario que damos en Bilbao sobre el fin de los tiempos, que por cierto ya está lleno, está ya completo, pero os animo a que si queréis presenciar alguno de los seminarios que vamos a dar en el futuro, os inscribáis o dejéis vuestra dirección en el sitio que os pongo aquí abajo para que os avisemos con más tiempo otra vez, ¿no? Pero lo que os quiero decir es de nuevo que Neptuno-Saturno a nivel mundial ya sabemos que está muy ligado con la Unión Soviética, Rusia, la emergencia del socialismo, bueno, todas estas cosas de las que vamos a hablar en esta conferencia. Pero está claro que esto a nivel mundial va a afectar mucho a Rusia, es obvio. Va a afectar mucho también a Estados Unidos en cuanto entre Neptuno en Aries. ¿Por qué? Porque cuando entró Neptuno en Aries la última vez, justo el mismo día, con una coincidencia prácticamente, una sincronía prácticamente total, comienza la Guerra Civil Americana. Y de todo esto os voy a hablar bastante más en el futuro, pero os quiero decir que con esta entrada del nodo norte en Piscis vamos a empezar a vivir realmente la potencia de este Neptuno-Saturno en nuestras vidas con muchísima intensidad. De algún modo, claro, Neptuno-Saturno nos dice, bueno, es momento de crear, de materializar nuevas visiones del paraíso, que es Neptuno. Y diréis, bueno, pero esto no es un tanto escapista. Y os diría, no, necesitamos, el ser humano necesita visiones del paraíso. Necesitamos esas visiones para movernos espiritualmente, colectivamente, hacia algún sitio, quizás sabiendo que no lo vamos a encontrar o que lo vamos a encontrar por otro tipo de caminos o
o de otro tipo de maneras, pero es necesaria esa visión del paraíso, porque eso es lo que como especie humana nos mantiene en marcha, nos mantiene unidos. Neptuno es la cola que mantiene unida a la humanidad, igual que la luna es la cola, el pegamento que mantiene unidos a los pequeños colectivos, tribus, clanes, familia y todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, Neptuno-Saturno materializa eso, dale forma, ¿de acuerdo? Entonces para mí son tiempos históricos los que estamos viviendo ahora, y sobre todo con esta entrada del nodo norte el día 12 en Piscis, porque el nodo norte de alguna manera nos dice colectivamente: esto es lo que vais a vivir. A partir de ahora, durante unos cuantos meses, más de un año probablemente, que esté ahí el nodo norte, vamos a vivir un poco toda esta enorme transformación que también de algún modo, conforme el nodo norte entre allí y Neptuno y Saturno comiencen a entrar en conjunción ya las próximas semanas, a principios de marzo, y con los eclipses de principios de marzo, que lo vamos a ver con mucho detalle en los próximos vídeos, pues de algún modo vamos a ir dejando detrás todo lo que nos sirva para la cohesión mundial, para la compasión mundial, para de alguna manera crear de nuevo un sentimiento de somos humanidad, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cómo cosas como los genocidios que se están perpetrando actualmente, cómo cuadran con todo eso, cómo conseguimos, de algún modo, superar, trascender todo eso, ¿no? Va a ser muy interesante, van a ser unos meses donde estemos muy expuestos a la crueldad, a la brutalidad del ser humano, a la deshumanización a la que hemos sometido a grandes partes de la población del planeta, y de alguna manera se nos va a restregar eso por la cara, y vamos a tener que reaccionar frente a eso, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas? Bueno, y a final de mes, Urano ya directo en Tauro. Me dejo muchas cosas en el tintero porque voy a hacer otro vídeo pues sobre el 15, 16, 17 de este mes, y ahí ya os hablaré de que viene muy fuerte también la segunda parte de este mes, porque vamos a tener la entrada del Sol en Acuario conjunta con Urano, vamos a tener la nominación de Donald Trump, justo con esa conjunción Sol-Plutón. Os hablaré de eso con un momento de una enorme tensión en el cielo, el día de su nominación. Va a ser realmente significativo. Va a ser, yo diría, una especie de profecía de lo que va a ser su mandato, porque hay unas enormes fuerzas, unas enormes tiranteces en el cielo en ese momento, ¿no? Y os voy a hablar de Mercurio opuesto a Marte en el próximo vídeo, de la luna nueva en Acuario, y de la entrada ya directo de Urano en Tauro, porque eso va a tener también muchísima tela que cortar a todos los niveles, porque ya Urano entra directo en Tauro a final de mes y ya no vuelve a retrogradar hasta meses más tarde, pero ya desde Géminis. O sea que ya Urano ya sabe que ahora va a entrar en Géminis, de algún modo. Entonces va a mover mucho ciertas partes del mundo que están regidas por Tauro, que es pues eso, Ucrania, Palestina, Siria, Líbano, toda esta zona del mundo que está regida por Tauro, ¿no? Entonces se nos vienen unas semanas muy, muy movidas, pero de esto ya os hablaré en el próximo vídeo. Bueno, lo dicho, muchas gracias por escucharme. Dentro de unos 15 días o así os subo otro vídeo y bueno, disfrutad este nuevo año. Un abrazo.